Proclamación del Santo Evangelio de Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al llegar Jesús a donde estaba la multitud, se le acercó un hombre que se puso de rodillas y le dijo: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques terribles. Unas veces se cae en el fuego y otras muchas en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces Jesús exclamó: ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho, y desde ese momento éste quedó sano. Después, al quedarse solos con Jesús, los discípulos le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera a ese demonio? Les respondió Jesús: porque les falta fe. Pues yo les aseguro que si ustedes tuvieran fe al menos del tamaño de la semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte: trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces, nada sería imposible para ustedes. Palabra del Señor. Cerramos la semana 18ª del tiempo ordinario con un pasaje que nos lleva a descubrir el porqué de la razón de que muchas oraciones nuestras no obtienen pronto una respuesta. Veamos pues qué nos enseña hoy Jesús y reflexionemos. Un padre angustiado ve cómo su hijo vive poseído por una fuerza demoníaca que le impide vivir en libertad y con alegría. Después de probar todo tipo de remedios sin éxito, finalmente recurre a Jesús por medio de sus discípulos. Seguramente, todo esto ocurrió cuando Jesús, junto con Pedro, Santiago y Juan, se habían retirado a orar al monte de la Transfiguración. Los discípulos habían recibido del Maestro el poder de sanar y expulsar demonios, pero en este caso no habían tenido éxito. Finalmente se encuentra con Jesús y suplica: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan unos ataques terribles. Una vez cae en el fuego y otras veces en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no han podido curarlo. Entonces, percibimos en la respuesta de Jesús un duro reproche, no para aquel papá angustiado, sino para los discípulos. ¿Hasta cuándo estaré con esta gente incrédula y perversa? ¿Hasta cuándo tendré que aguantarla? Tráiganme aquí al muchacho. Le trajeron al muchacho. Jesús ordenó al demonio que saliera del muchacho y quedó sano. ¿Por qué reaccionó así Jesús? ¿Por qué se molestó tanto el Señor? Más que molesto, Jesús está triste y cansado. A él le duele la falta de fe de sus discípulos. ¿Qué más tengo que hacer para que crean? ¿No les conferí acaso yo mi poder y autoridad? A Jesús le indigna y le entristece nuestra falta de fe. Recordemos aquel pasaje que meditamos la semana pasada, donde se nos dice que Jesús se retiró de Nazaret sin hacer ningún milagro, sorprendido de la incredulidad de sus parientes
y vecinos. Jesús atribuye los milagros a la fe. Tu fe te ha salvado, dice Jesús en muchas ocasiones. Vete en paz, que se haga como has creído. Les decía al inicio que en este pasaje descubriríamos el por qué muchas de nuestras oraciones tardan tanto en ser contestadas. Porque oramos sin fe, pedimos sin esperar, no creemos lo que decimos, no confiamos en Jesús. ¿Cuántos milagros se habrán quedado sin hacer por nuestra falta de fe? ¿Seremos nosotros como los discípulos que fueron incapaces de expulsar aquel demonio porque les faltó fe? Dijeron los discípulos: Jesús, ¿por qué razón no pudimos echar ese demonio nosotros? Porque les falta fe. Jesús, como a los apóstoles, también a nosotros hoy nos está echando en cara nuestra falta de fe. Nosotros siempre incrédulos esperamos ver algún signo, algún milagro, y a que Dios nos dé una señal para creer, en lugar de creer para entonces ver los signos, los milagros y señales del Señor. Tenemos que creer primero, hermanos y hermanas, primero creer. Este mundo sería otro si tuviéramos más fe, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza. Nos hemos vuelto incapaces de atender y remediar las necesidades de nuestro prójimo simplemente porque no tenemos fe. Voy a ponerles tan solo un ejemplo. Una vez escuché una conversación que decía más o menos así: ¿y qué hacemos con aquellos niños y jóvenes que se reúnen en la esquina del barrio para drogarse y otros para prostituirse? Es que no hay mucho que se pueda hacer, fíjese. Es peligrosísimo meterse en esos ambientes y con esa gente. Dios libre, Dios guarde. Además, casi siempre esos muchachos vuelven atrás, ni agradecidos que son. ¡Qué falta de fe! El Señor nos capacita y nos protege para anunciar su evangelio en todos los ambientes. Los mejores santos los ha sacado el Señor de los peores abismos. Si tuviéramos fe, iríamos en su nombre a rescatar a esos niños y a esos jóvenes. Iríamos a arrebatárselos al mal que los tiene encadenados. Esto es lo que aflige a Jesús, que seamos discípulos tan tibios, tan cómodos, tan indiferentes y perezosos y tan tranquilos. Y este tan solo es un ejemplo. Pensemos en todo lo que hemos dejado de hacer por falta de fe. Él nos ha dado su autoridad y su poder, hasta para mover montañas, pero nosotros no creemos, oramos sin fe, pedimos sin esperar, actuamos sin creer, somos incapaces de reconocer que el poder y la autoridad de Dios está por encima de toda situación. Entonces, ¿por qué dudamos? Hermanos y hermanas, no seremos escuchados y no obtendremos la respuesta deseada si las dudas acerca de Jesús se apoderan de nosotros, si no creemos que su amor nos alcanza y es suficiente para salvarnos, liberarnos, sanarnos y restaurarnos. Confesamos nuestra fe en Dios y en Cristo como el Hijo de Dios vivo, y sin embargo, no creemos muchas veces lo que decimos.
no nos esforzamos lo suficiente por adentrar estas verdades de fe hasta lo más profundo del corazón. No alimentamos la fe con la palabra de Dios, ni con la oración, a veces mucho menos con los sacramentos, poniendo en práctica el Evangelio. No lo hacemos. Y entonces hacemos de nuestra confesión de fe algo meramente teórico, superficial. Es solo como un barniz que embellece nuestras vidas por fuera, pero nada más. Y esto no debe de ser así. Nuestra fe en Dios debe de irradiarse en todo lo que hacemos, en nuestra forma de ser, en el servicio que prestamos en la iglesia y en la comunidad, en el trato que damos a los demás y a todo cuanto nos rodea, y principalmente en todo lo que decimos y hablamos. La fe se confiesa con la boca y con el corazón. Si dices que crees en Dios, demuéstralo con tu vida. Si dices que Jesús es tu maestro, pon en práctica sus enseñanzas. Que se note que eres un buen discípulo suyo. Si dices que el Espíritu Santo te guía y te ilumina, irradia a todos esa luz. Tenemos que aumentar nuestra fe, aunque sea del tamaño de una semilla de mostaza, si queremos mover montañas. Lo ha dicho Jesús. Si ustedes tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a ese monte, trasládate de aquí para allá, y el monte se trasladaría. Entonces nada sería imposible para ustedes. Las montañas que Jesús dice que podemos trasladar de un lugar a otro, movidos por la fe, están tanto fuera como dentro de nosotros mismos. Son esas montañas que nos separan de Dios, las montañas del egoísmo, de la soberbia, del orgullo, de la autosuficiencia, del materialismo, de la pereza, de la indiferencia y la insensibilidad hacia el prójimo. Dejemos ya de creer en nosotros mismos, en nuestras capacidades, habilidades y en nuestra mucha experiencia, y creamos en Jesús. Dejemos ya de intentar hacer las cosas por nuestra propia cuenta. Hagamos todo en el nombre del Señor Jesús. Dejemos ya de buscar nuestra gloria y hagamos las cosas para la gloria de Dios. Y entonces esas montañas se moverán. No aflijamos más el corazón de Jesús con nuestra falta de fe. Mejor humildes y arrepentidos, pidámosle hoy a Él que aumente nuestra fe y que nos capacite para ser discípulos gratos a sus ojos. Señor mío y Dios mío, yo creo, Señor. Yo quiero creer en ti. Aumenta, Señor, mi fe. Haz que mi fe sea plena, sin reservas, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo, transformando mi pensamiento y mi corazón. Haz que mi fe sea libre. Disipa todos mis miedos y todas mis dudas. Haz que mi fe sea tan cierta y tan clara como la luz que destellas. Haz que mi fe sea fuerte, que no se asuste ni tiemble ante la contradicción de los problemas y las dificultades, sino que se robustezca en tu dulce presencia cada día un poco más. Señor,
Haz que mi fe sea alegre, que dé paz y sosiego a mi espíritu, y sea un espacio de salvación para todos mis hermanos. Señor, haz que mi fe sea activa y efectiva, que produzca muchos frutos buenos y abundantes. Señor, haz que mi fe sea siempre humilde y que esté sometida siempre al poder del Espíritu Santo. Aumenta, Señor, mi fe cada día un poco más. Amén. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.